No. Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? Encantado de estar aquí hablando contigo, Vicente. Vale, muchas gracias, si el honor es mío. Preséntate, ¿cómo te presentarías? Pues mira, yo soy Pedro Feijó, soy escritor, soy uno de los últimos ganadores del prestigioso premio Xerais. Ahora mismo estoy trabajando en la preparación de lo que va a ser la siguiente novela, que se titula Donde nacen las bestias, y por si todo esto no fuera suficiente delito, antes también he sido músico. Entonces tenemos un pasado turbio escondido en alguna parte de algún armario, así que yo confieso que el mío también pasa por haber tenido una interesante carrera musical. Vale. Y dentro de tu carrera musical me consta que como instrumento fue el bajo. ¿Por qué? ¿Qué viste? ¿Cuál fue el amor con el bajo? Pues una cosa rarísima. Mira, sucede que al nivel en el que tocábamos nosotros, que era el de grupos, de rock and roll y todo esto, el momento de escoger el instrumento se explica fácilmente. Se trata de si quieres ligar o no quieres ligar. Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué puedes hacer? Si tienes suerte y cantas bien, cantante. Si tienes un poquito ahí también de capacidad, guitarrista. Si necesitas a alguien para ver si el escenario está bien equilibrado o no, batería. Y el bajo, al final, era lo que no quería nadie. Así es como se han forjado grandes carreras de bajistas, pero en mi caso no. Es rarísimo, Vicente, porque a mí desde pequeñito, no sé por qué, pero me llamaba la atención el sonido grave. Yo tenía amigos con hermanos mayores que tenían guitarras españolas en sus casas. Yo me colaba en las habitaciones de los hermanos mayores, cogía las guitarras y les aflojaba las cuerdas gordas para que sonaran más graves todavía. Luego, con los años, descubrí que había un instrumento que se llamaba el bajo, que era el que daba esos sonidos. Y recuerdo un día, llegando a casa de mis padres, y decirle a mi madre: «Mamá, yo quiero ser bajista». Mi madre me castigó sin cenar, pero al día siguiente seguía con esto. Así que, no sé, de ahí me viene esta cosa de tocar el bajo. No te puedo explicar mucho más. Pero, y dentro de la música, tú te caracterizaste por participar en grupos bastante prestigiosos. ¿Cómo era el Vigo, musicalmente hablando, en los años 90? Pues mira, el Vigo de los años 90... ya sé que el que se lleva la fama y todo eso es el de los 80, la movida y todo ese rollo. Un camelo. El Vigo de los años 90, debía de ser divertidísimo, porque yo no me acuerdo de la mitad de las cosas, o sea que yo creo que me lo pasé genial. Estuvo muy bien, porque no es casual que haya dicho lo de la movida. A pesar de que hubo mucha música muy interesante antes de la movida, y vinieron muchas cosas muy chulas después también, para mucha gente parece que no había más Vigo que el Vigo de la movida de los años 80. Todo lo de Siniestro, Aerolíneas, Resentidos, todo eso. Y estuvo bien, pero hubo mucho más, hubo muchas más cosas. Nosotros, que yo nací en el año 75, o sea que tenía 15 años en el año 90, teníamos un montón de ganas de hacer un montón de cosas, pero siempre nos encontrábamos con el tapón de la movida. Parece que después de la movida nunca se iba a poder hacer nada que valiera la pena. Y nosotros tuvimos que hacerlo de una manera muy punk, haciéndolo nosotros mismos, por nosotros mismos, haciéndonos un hueco, buscando lugares donde tocar, buscando lugares donde hacer festivales, encontrando otros colegas con los que tocar, montar grupos, compartir escenarios. Fue un momento muy vivo y muy próximo, muy cercano. Así que tanto en Vigo como en Galicia, ten en cuenta que fue la década en la que nació el Xabarín Club, apareció el Rock Bravú, aquel redescubrimiento del folk, hacer esta especie de folk, pop, rock. Fue una época muy rica y muy divertida, o por lo menos hasta donde yo lo recuerdo. ¿Y tu participación en Los Feliz, cómo llegaste a conocer a una personalidad como Miguel Costas? Me hace gracia lo de una personalidad, si te cuento. Hombre, a ver, lo conocí porque a fin de cuentas, y aunque pareciera otra cosa, y sobre todo cuando eres un chaval, parece que
tus ídolos, por decirlo de una manera así un poco genérica, ¿no? Parece que estén muy lejos y sean inalcanzables, aquí en el fondo nos acabamos conociendo todos, tampoco somos tantos. En aquel momento Miguel acababa de salir de Siniestro Total y él estaba montando su propio proyecto, su nuevo grupo que iba a ser Los Feliz. Y Miguel, si algo tenía bueno, era que tenía ojo para ver qué era lo que estaba pasando a su alrededor. Alguien le contó una milonga muy grande sobre un chico que tocaba el bajo muy bien. Yo qué sé, hay gente para todo, hay gente para decir todo tipo de historias. Y cuando nos dimos cuenta, pues un día yo estaba en el local de Miguel haciendo una especie de prueba. Yo creo que ya, no inocentemente, él me puso de prueba la canción más fácil del repertorio. Y al terminar me dijo, pues sí que es verdad que tocas muy bien. Estoy a punto de decirle, pues espera que encienda el amplificador y ya verás. Pero bueno, y así fue cuando nos dimos cuenta, pues ya llevábamos un montón de años, kilómetros y escenarios tocando juntos. Y dentro de tu carrera musical, ¿cómo o por qué llegó a su fin? ¿Y cuándo? También importante. Mira, llegó a su fin. El cómo y cuándo coinciden casualmente. Esto me recuerda a un amigo mío que se sorprendió muchísimo el día que descubrió que el día de su cumpleaños coincidía además con el día que había nacido. Era alucinante. Ese era el nivel. Mira, llegó un momento a comienzos del año 2011 en el que me di cuenta de que no podía seguir así. La música está muy bien, es un camino muy bonito, muy divertido. En la carretera te vas encontrando con mucha gente que vale mucho la pena, pero también exige muchísima entrega a cambio. Yo tuve mucha suerte porque esa cosa tan escurridiza que es el éxito, yo lo pude disfrutar de primera mano en dos ocasiones, una con Los Feliz y otra con La Matumbá. Pero también pagué cosas por el camino. Esto pues era lo que comentábamos fuera de cámara. Yo me pasé 12 años, y no exagero con esto, durante los 4 años que estuve en Los Feliz y los 12 que estuve en La Matumbá, perdón, los 8 que estuve en La Matumbá, no hubo en ningún momento, durante esos 12 años, no hubo ningún momento que durara más de 2 semanas de tener la maleta deshecha. Siempre estábamos de camino a algún sitio, de gira, grabando, ensayando, preparando un nuevo tour, preparando un disco nuevo. Es muy bonito, pero por el camino pues te vas perdiendo un montón de cosas. Yo recuerdo alguna vez de llegar a casa con la maleta medio a hacer todavía y decir hola cariño, y me contestó el gato. Y no tenía esa relación con el gato tampoco, ¿sabes? Llegó un momento en el que me di cuenta de que igual si seguía un año más así, igual no lo contaba. Así que decidí parar, pero parar de ese canal, de ese formato. Lo mío era contar historias, ya fuera desde el escenario o desde un libro. Así que lo que hice fue simplemente cambiar de... Como quien cambia de canal en la tele, pues yo hice exactamente lo mismo. Pasé a escribir. ¿Y dentro de tu carrera musical hay alguna anécdota de algo que ya haya prescrito que puedas contar? Me encanta que pongas ese matiz encima de la mesa, porque hay un montón de cosas que igual tengo que hacer cuentas todavía a ver si ya han prescrito o no. Hombre, a ver, hay cosas muy chulas desde... mira, pues lo que te decía, de repente tener la oportunidad de subirte al escenario con gente a la que antes solamente conocías de música, de los discos, de sus trabajos, de compartir de primera mano, pues como era el caso de Miguel, o luego pues de repente, yo qué sé, compartir escenario con Neil Young, por ejemplo, incluso equivocarte y acabar entrando en lo que tú crees que es tu camerino y descubrir solamente en el último momento que no es tu camerino, es el camerino de Neil Young. ¿Y sabes por qué lo sabes? Porque está en pelotas en la ducha que debería estar vacía en ese momento. Esto no le pasa a todo el mundo. Hombre, hay cosas muy bonitas. Recuerdo, por ejemplo, algo que yo disfruté siempre especialmente, porque más algo que me gustaba mucho, era el trabajo en el estudio de grabación.
Yo he tenido la oportunidad de trabajar y de aprender con productores a los que desde siempre había admirado muchísimo, como Paco Loco, Eugenio Muñoz, Kaki Arcarazo, no sé, gente muy... Y luego, claro, luego hay un montón de situaciones que son auténticos disparates, como por ejemplo, de repente ver un luminoso enorme de una famosa marca de cervezas, que no vamos a decir cuál es, guardado en un balcón, allí creo que estábamos en Badajoz, me parece, metido dentro del balcón, desmontado y diciendo, eso quedaría genial en el local de ensayo, subidme que lo... Entonces estás haciendo ahí una pila con amplificadores, flight cases, un técnico que te ayuda a subir, cuando ya estás ahí arriba, estás amarrado al balcón, de repente todo se viene abajo y tú te quedas colgado de un balcón diciendo sois unos cabrones, o yo qué sé, estando de gira también, de repente en un hotel en el Mediterráneo, de noche, llegamos tarde, ya no quedaba nadie por allí, encontramos unas bicicletas de juguete al lado de la piscina. No teníamos bañador, ¿cómo nos bañamos? En pelotas. A continuación descubrimos la bicicleta y dice, pues podíamos dar una vuelta. Pero claro, ¿cómo vamos? En pelotas. Y acabamos en la cocina del hotel. ¿Y qué crees que había en la cocina del hotel? Un mogollón de pollos asados listos para ser puestos al día siguiente. Pero les vimos poco tono muscular, así que alguien dijo, ¿y si los inflamos? Y tú dices, pero vamos a ver, ¿con qué los vamos a inflar? Ah, claro, con los bombines de la bicicleta. Y de repente estás en la cocina de un hotel de algún pueblo del Mediterráneo, que no diré cuál, metiéndole un bombín por el culo a una. En fin, esto ahora que lo pienso, esto fue con Los Feliz, o sea que esto ya está prescrito. Yo qué sé, chico, el rock and roll es así, que no te digo que no me acuerdo de la mitad de las cosas, gracias a Dios. Viva rock and roll. Y dentro de aquí una pregunta que probablemente me dé el titular es, después de todo esto, ¿cómo sigues vivo? De milagro. No lo sé, la verdad es que no entiendo cómo... Supongo que sigo vivo porque lo dejé. Sigo vivo porque lo dejé. Porque en algún momento, probablemente también en algún servicio de urgencias dije, santo Dios, como sigamos así no lo contamos. Mira, no sé cómo sigo vivo, pero ¿sabes qué te digo? Que nos quiten lo bailado. Sin tu parte musical, ¿serías capaz de ser un novelista de éxito como eres hoy en día? Quiero decir, ¿podrías escribir una novela sin todo lo que has conocido gracias a la música y a este tipo de experiencias? Es que yo creo que no tiene que ver. Yo no escribo lo que escribo porque antes he sido músico. En realidad tiene más que ver con lo que te comentaba antes. A mí lo que me preocupa, mira, yo soy un tipo muy tímido, a pesar de que a lo mejor pues no lo parezca aquí ahora hablando contigo, cuando estás subido en escenario, a lo mejor luego me bajo del escenario y todo este histrionismo, todo este desparpajo se vuelve pequeñito. Y es porque primero la música y luego la escritura me han servido como canales a través de los cuales comunicarme contigo. Son mi vía de comunicación. No tiene que ver, si en vez de ser músico hubiera tenido, pues por ejemplo, el talento que hay que tener para ser pintor, para ser escultor, si lo hubiera tenido, igual me habría expresado por ahí. Y a continuación, como tengo los recursos para ordenar las palabras de una manera mínimamente armoniosa como para que en ti produzca algún tipo de emoción, pues lo habría hecho igual. Pero no escribo lo que escribo porque antes fui músico. Puede que en algún momento, en alguna de mis novelas, pues haya algo de oficio, se me cuele algo de mi experiencia anterior, pero a mí lo que me preocupa es seguir encontrando un canal a través del cual comunicarme contigo. Cuando aún estabas dentro de la empresa musical, ya empezaste a escribir, ¿verdad? Quiero decir, por lo que tengo entendido, tu primer escrito fue un escrito de Castelao con 22 años, ¿verdad? Sí, tenía que haber prestado más atención en clase igual. Sí, la primera publicación, el primer libro,
nació de un trabajo que nos encargaron, bueno, sí, ya tocaba en aquel momento, claro, pero aún no era un músico profesional. Eso empezó, o sea, nació en el año 97, mira, por un trabajo que nos encargó en la facultad, de aquella todavía era nuestro profesor, el maestro Alonso Montero. Me había pedido un trabajo a mí en particular sobre los inicios de la trayectoria de Castelao como viñetista, de dónde venían las famosas cousas da vida. Y aquel trabajo, además es un tema que sinceramente me interesaba mucho, siempre he tenido un interés muy especial por distintas materias, pues entre ellas la de Castelao. Y recuerdo que sí, que lo vi como una oportunidad para profundizar un poco más en un tema que hasta ese momento no estaba estudiado en realidad. El trabajo salió muy bien y por una serie de carambolas increíbles que pues a lo mejor hoy no están muy bien vistas, pero acabó en la mesa de Isaac Díaz Pardo, que en aquel momento pues era director de Edicións do Castro. Y de repente un día, imagínate, yo era un chaval, tenía 21 años en aquel momento, me llaman por teléfono y me dicen al otro lado: hola, soy Isaac Díaz Pardo y quiero publicarte este trabajo. Yo estaba alucinando, pero sí, así fue como surgió, luego sería aquella primera publicación, que es algo que recuerdo con mucho cariño, la verdad, fue muy emocionante aquello. Pero como tal, tu primera novela publicada a nivel de escritor fue Los hijos del mar, en 2012, ¿verdad? Sí, con la cual fuiste finalista en los premios Serais, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno. Ser candidato a ganar unos premios más prestigiosos. Madre mía. Mira, esto, igual ahora parece muy oportuno decir esto, pero te juro que, bueno, hay un montón de hemeroteca para comprobar que esto llevo diciéndolo prácticamente casi desde la primera entrevista. Para mí el premio en Galicia es el premio Xerais, el premio con mayúsculas, el reconocimiento por excelencia, porque creo que es el premio en el que convergen el prestigio literario, el reconocimiento del público, el reconocimiento editorial. No es un premio solo para una élite, no es un premio solo de los lectores, no es un premio solo de un determinado ambiente, no, es el premio donde se encuentra todo. Es un premio al que siempre le he tenido todo el respeto y la admiración posibles. Nunca me he presentado no soy un autor de premios, no soy un premista, no me dedico a escribir novelas y presentarlas a todos los premios y guardarlas si no son premiadas porque ya serán premiadas en otro. A mí eso no me va. El único premio al que he presentado mi trabajo varias veces ha sido el premio Xerais. Y la segunda vez que lo presenté fue con Los hijos del mar, porque de hecho hay otro pequeño atentado literario previo, del que no hablaré sin la presencia de mi abogado, pero ya me había presentado al premio Xerais otra vez, cuando no me conocía ni el gato, por supuesto, igual que en Los hijos del mar, vamos, pero en la época de la facultad ya me había presentado. Pero bueno, esa es otra historia. Cuando me presento con Los hijos del mar, que efectivamente es la primera novela, hombre, te presentas por darte el gusto de presentarte, pero sinceramente no esperaba que fuera a ser finalista, ni muchísimo menos. En aquel momento, cuando te llaman, y ya solo saber que eres finalista es una alegría descomunal. Es tremendo estar ahí. Se presentan muchas novelas, solo hay 3 finalistas. Bueno, que seas una de esas 3, pues ya es una alegría. Pero quien te diga que se queda con eso y ya es una satisfacción, miente. Tú lo que quieres es ganar. Así que, hombre, en aquel momento efectivamente pues, fue una alegría, pero más además sabiendo que me había quedado un voto, pues hombre, es como una cosa que se te queda ahí. Y bueno, por suerte, o bueno, por fortuna, ¿no? Todo lo que vino después, todo en lo que se convirtió en Los hijos del mar, y cómo sirvió además también toda la experiencia del premio para abrir una carrera, pues mira, maravilloso, una alegría.
¿Cómo fue la experiencia de estar prácticamente más o menos una semana esperando a que de los resultados? Porque yo por lo menos soy una persona muy nerviosa y prácticamente no sería capaz de aguantar esa semana. Horrible, fue insoportable. Estuve a punto de perder otra pareja en aquel momento. Si se hubiera ido habría tenido toda la razón del mundo, porque yo fui insoportable. Por eso decía antes, quien te diga lo de, uy no, yo para mí ya es premio suficiente ya, mentira cochina, yo estaba que me subía por las paredes. Los primeros días sí que es verdad que era aquello de, ay, qué bien, qué alegría, pero de repente, poco a poco, empiezas a tener una vocecita aquí y te dice, ¿y si ganas? Y a continuación tienes otra que te dice, ¿y si no? Fueron, madre mía, 5 días difíciles. No tenía experiencia, ahora ya sabría llevarlo de otra manera, ya te has visto en otras situaciones, bueno, si te contara cosas de cómo funciona la industria editorial, pues hombre, eso como poco te curte y te brega, pero en aquel momento no, en aquel momento ni yo tenía experiencia, ni estaba profesionalmente preparado, fue difícil, fue una semana difícil, sí. Hace 2 años, en 2023, conseguiste ganar el premio Serais. ¿Cómo afectó haber sido finalista aquella semana anterior, hace prácticamente más de una década? ¿Afectó a tu juicio y a esas decisiones? Claro que sí. Y esto lo digo completamente en serio. No, además, mira, agradezco la pregunta anterior porque es algo en lo que no suele fijarse la gente y está muy bien que lo hayas visto. Porque la incertidumbre en general de no saber qué va a pasar con tu trabajo y en una situación como esa además especialmente, no siempre es fácil de llevar. Y recurrimos al tópico y todo esto, bueno, no, yo ya estoy contento con esto, pero no es fácil de llevar. Yo en aquel momento no lo llevé bien. Y con el tiempo sí que aprendí a ver que no lo había llevado bien. Si alguna vez me volvía a ver en una situación semejante, pues lo llevaría de otra manera, no volvería a cometer los mismos errores. Y además, como tú dices, desde aquella primera nominación, bueno, desde aquella primera condición de finalista a la siguiente, cuando lo gané, habían pasado 12 años. En 12 años sí que ya me había convertido en escritor profesional, me las había visto de todos los colores, así que sí, tienes que ser responsable y tener un bagaje para, como mínimo, no volver a caer en los mismos errores, como mínimo comportarte. Por si vale de algo, los premios Serais siempre funcionan de la misma manera. Un día se anuncia quiénes son los finalistas, suele ser un viernes, y el viernes siguiente se anuncia quién es el ganador. O sea que durante una semana entera tú sabes que eres finalista. En esta ocasión, cuando acabé ganándolo por Nadie contará la verdad, no se lo dije a nadie. Cuando supe que era finalista, no se lo dije a nadie porque no quería que nadie estuviera nervioso, preocupado, o no quería darle la lata a nadie. Así que yo creo que se lo dije a mi pareja el viernes siguiente, cuando dije, pues mira, hoy fallan los premios Serais. ¿Y tú no te ibas a presentar? Y dije, sí, soy finalista. Y ese día por la tarde, después de que me llamaran del fallo del premio, volví a salir de donde estaba y dije, por cierto, cariño, he ganado el premio Serais. Y aquí ya entramos dentro de los procesos de cómo se crea una novela. Dentro de todas las entrevistas y todo lo que he podido investigar sobre ti, siempre me ha quedado una duda. ¿Dónde nace una novela? Porque siempre se puede explicar cómo se crea o qué hay detrás, pero ¿cuándo nace una novela? ¿Nace cuando te vas a poner a escribir o nace un día cualquiera? No, en mi caso no. El día que sabes que a priori no puedes decir va a ser en tal momento, sabes cuándo ha pasado. Y en mi caso, el día que sabes que ha nacido una novela es cuando de repente ya no se te va de la cabeza. Cuando te despiertas, igual te despiertas en el medio de la noche dándole vueltas pero entonces esta historia ¿cómo la contaría? Ahí, cuando ya no te la puedes borrar de la cabeza, es cuando ha nacido. Es cuando, no sé en qué momento ha sido, pero ahí ya ha nacido. Mira,
En mi caso, yo soy un escritor bastante lento, sobre todo teniendo en cuenta cómo funciona ahora la industria editorial. A mí escribir una novela nunca me lleva... puede haber algún caso como este que sea un poco más rápido, pero yo siempre he estado como mínimo en unos 2 años de proceso. Y esto es importante, porque tú cuando tomas la decisión de que vas a escribir, esta va a ser la siguiente novela que vas a escribir, tú en realidad lo que te estás diciendo a ti mismo es, esto es a lo que voy a dedicar, a lo que le voy a entregar los próximos 2 años de mi vida, que no es poco, no... El tiempo de cada uno es importantísimo, el tiempo no vuelve, así que aquello a lo que le dediquemos nuestro tiempo, lo primero que ha de hacer es valer la pena. Así que tienes que estar muy seguro de que esta es la siguiente historia que vas a contar. La novela nace en el momento en el que tienes esa seguridad, en el que sabes que esto es a lo que vas a invertir, en lo que vas a invertir todos esos siguientes meses, años, mucho tiempo de tu vida. En mi caso, además, la novela no nace cuando me siento a escribir, porque de hecho escribir es lo ultimísimo que hago. Si yo decido que, pues por ejemplo, voy a escribir una novela sobre la historia de Roma Santa, lo primero que hago es saber si puedo hacerlo. Si puedo hacerlo, bien. Si puedo contarlo desde la verdad. Si voy a poder estar bien documentado. Si tengo un grupo de gente, de amigos, de colaboradores, de equipo, de eruditos, de gente que me pueda ayudar a documentarme bien. Porque en mi caso, si no hay documentación, no hay novela. Yo no te puedo pedir que luego, cuando esté publicada, tú te sientes y le des tu tiempo a la lectura de esa novela, si antes yo no sé que te la voy a poder contar bien, que aquello que tú vayas a leer después está bien contado, está bien documentado, tiene fuerza, tiene músculo. Tú imagínate, te sientas a leer esa novela, una novela sobre la corrupción, por ejemplo. ¿Sí? Empiezas a leerla y dices, pero esto que me está contando este tío, yo sé que esto no es así, sé que esto es mentira, esto es una película que se ha montado el tío, esto es plástico. Si tú tienes la sensación de que lo que yo te estoy contando es plástico, no vale la pena, no sigas, porque estarás malgastando tu tiempo, y tu tiempo es sagrado, no vuelve. Así que para contártela bien, antes yo tengo que documentarme bien, tengo que reunirme con un montón de gente, tengo que pasar un montón de horas en esta mesa, tengo que viajar, tengo que entrevistarme, tengo que saber la verdad de lo que está pasando. Luego tengo que tener un buen guión, tengo que tener una buena estructura sobre la que armar la trama. Siempre utilizo tramas complejas. No puede ser que me lance a escribir y de repente descubra que pues mira, este hilo que llevaba por aquí no funciona porque aquí se cae. No, eso tengo que tenerlo bien armado desde el principio. Al final, redactar siempre es lo último que haces. Y una vez que has hecho eso, luego viene todo un proceso de edición brutal. Así que, ¿dónde nace la novela? Muchísimo antes, cuando no te la puedes quitar de la cabeza. Y dentro de la documentación, porque supongo que habrá documentación fácil, que se puede encontrar en cualquier lado, pero luego entramos en documentación más compleja. ¿Cómo haces para documentarte de cosas que de entrada, por ejemplo, en internet no pueden aparecer, o no se pueden confirmar, o no son verosímiles con otros medios? ¿Cómo se documenta algo complejo de ese estilo? Pues mira, para empezar, sabiendo rodearte de buena gente. Mira, yo vengo por relaciones familiares, yo vengo del mundo del periodismo. De un periodismo que ya no se hace, una escuela. No digo que ahora sea mejor ni peor, simplemente digo que aquella manera de entender el periodismo, de estar a pie de calle, de estar apostado ahí en sede judicial, de ir a comisarías, eso ya no se hace. En aquella época había una máxima que se repetían los periodistas de maestros aprendices, para que no se olvidaran nunca los que venían detrás, que era que el buen periodista no es el que sabe, es el que sabe quién sabe. Yo crecí mamando esa manera de investigar, de documentarme, así que una de las primeras cosas que tengo clarísimas a la hora de empezar la documentación es que tengo que rodearme de gente que sepa quién sabe.
Pues todo el equipo de la biblioteca, por ejemplo, Vicente, Aurora y Miguel, ellos son los que me van a poner en contacto. A lo mejor yo no sé y ellos tampoco, pero ellos sí saben quién puede saber. Todo es vieja escuela, reunirse, ver a la gente cara a cara, descolgar el teléfono. Todo esto que decías, por ejemplo, Internet. Internet muchas veces solo sirve para tener un punto de partida, para buscar un dato que te anda por ahí descolgado y, vale, pues puede ser eso. Pero una vez que sabes que puede ser eso, que acabas de encontrar en tal o cual portal, no te quedas con tal o cual portal, vas a eso. Vas a ese dato, lo coges por el cuello y lo traes a donde estás tú o vas a donde está él. Pero te olvidas de... Internet solo es un medio, no es el fin. Es un medio con el que llegar a otra fuente. Y otra fuente, además, solo es eso, otra fuente. Otra de las cosas que decían los buenos periodistas era que antes de publicar cualquier cosa, sobre todo si es un discurso que va a ir contracorriente, necesitas tener siempre 3 fuentes. La primera es la que te da la noticia, la segunda es la que te la confirma y la tercera es la que blinda a las 2 anteriores. Una vez que tienes la noticia triplemente blindada es cuando puedes salir adelante. En mi caso hago lo mismo. Si tengo una fuente de información, me agarro a ella, pero intento corroborar eso por otro lado. Muchas veces incluso, ¿sabes cómo? Buscando quien te lo desmienta. Por ejemplo, cuando estaba haciendo Nadie contará la verdad y me plantaba delante de alguien que me diera una pista, una información sobre tal persona estaba metida en un caso de corrupción. A continuación, sí, voy a buscar otra persona que me lo confirme, pero también voy a hablar con esa otra persona para que me lo desmienta. Porque si yo le doy la oportunidad al acusado, entre comillas, de hablar, me va a dar su versión. Y como nosotros no somos jueces ni fiscales, solamente en todo caso como escritores somos notarios, nosotros lo que vamos a hacer es enseñarte todas las caras de la verdad, que tiene muchas, para que así sea después el lector el que con todas las piezas encima de la mesa componga su propia escena, que sea él quien decida. Yo creo que no está bien que el escritor sea juez y parte, o por lo menos que lo haga de una manera muy descarada. Yo creo que tienes que dejarle al lector margen para que él también piense por sí mismo. Si se lo das todo mascado, estamos haciendo una literatura pobrísima. Así que, en mi caso, yo prefiero trabajar de esa manera. Y luego, horas y horas y horas de biblioteca, de archivo, de documentación, de entrevistas, de viajes, de volver a hacerlo todo otra vez para confirmar, y así todo el tiempo. Como en este ejemplo, ¿cómo es esa escena de ir con una libretita, un bolígrafo o algo y preguntarle a alguien, eres corrupto, ¿verdad? ¿Cómo haces? ¿Cómo se toma eso una persona? ¿O cuánto tarda un cerdo en comerse un cadáver? O cualquier tipo de pregunta así. Haciéndolo. Es más, mira, si vas con ambajes, si vas con subterfugios, si vas intentando disimular o que no se note lo que quieres hacer, tarde o temprano te van a pillar. Mira, una de las primeras cosas que aprendes dedicándote a esto en serio, de manera profesional, es que déjate de historias. Lo más probable es que la mayoría de la gente sea más lista que tú. Y si no es individualmente, el lector siempre lo va a ser, porque son más que tú. Por pura aritmética, van a ser más listos que tú. Tu interlocutor probablemente también. Así que no lo engañes, no intentes camelarlo, porque tarde o temprano derraparás y te pillarán. Puedes utilizar ese recurso una vez, 2, 3, pero no como norma. Yo lo que hacía siempre era lo mismo, ante todo presentarme, decir quién soy y qué es lo que quiero hacer. Mira, cuando yo me planto, por ejemplo, en la feria de Melide, y le pregunto a un tratante de ganado al final cuál es el mejor cerdo o si hay un cerdo más indicado para devorar un cadáver y cuándo tardaría, antes le voy a decir todo esto. No se trata de llegar a la primera de cambio y decir, oiga joven, necesito un cerdo para que se coma un cadáver. Espera un momento que ahora no voy. No, si hablas claramente, te lo va a decir. Si lo sabe, te lo va a decir. Y si no, va a buscar a alguien que lo sepa. Y eso es maravilloso.
Luego hay situaciones más comprometedoras, es verdad, pero, por ejemplo, yo no me planto delante de un empresario y le digo, oye usted, corrupto, chorizo, sería tan amable de contarme para decir no. Pero míralo de esta otra manera. Probablemente nadie se ha plantado antes delante de este tío y le haya dado la oportunidad de hablar libremente. Si todos llegamos con un prejuicio ya establecido, él ya sabe lo que le vas a preguntar, ya sabe por qué estás ahí, así que muy probablemente se vaya a poner a la defensiva. Sin embargo, mira, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba preparando Nadie contará la verdad, Nadie contará la verdad es una novela sobre un posible caso de corrupción en el gobierno gallego. Es en el gobierno gallego, no porque yo tenga nada en contra, a favor, no tengo amor, no tengo odio hacia ese organismo. Como ciudadano puedo tener mi opinión, pero como escritor no. Como escritor estoy aquí para documentarme y contar la historia lo mejor posible. Desde ese punto de vista, mi posición es muy distinta a la de otros autores, porque habitualmente se establece el discurso desde una idea preconcebida, y ellos están acostumbrados o bien a hablar para sus, y perdona que lo diga así, pero para sus palmeros, o bien a defenderse de quienes los atacan. No están acostumbrados a que llegue alguien y le diga, mire, yo quiero escribir una novela sobre la corrupción. Y claro, le pregunto a usted, porque como siempre ambiento mis novelas en Galicia el gobierno es el que es, así que le pregunto a usted, por ser parte de esto, si tú le das a la otra persona honestamente la oportunidad de hablar y ve que tus intenciones también son claras, la mayoría de las veces hablan. Ojo, y esto es importante, que hablen no quiere decir que te cuenten siempre la verdad. Pero eso también es importante, también vale, porque si tú te plantas de alguien... Mira, me acuerdo de un caso, por ejemplo, en el que yo estaba entrevistándome con un político sobre el cual ya tenía la información confirmada previamente y bloqueada. Ya sabía lo que había. Pero tenía que hablar con él, por lo mismo que te decía antes. Necesito que tú me cuentes también tu versión. Yo le hice una pregunta a la que simplemente tenía que saber responder sí o no. Y yo sabía que la respuesta era sí. Pero simplemente le hice la pregunta y dije que él contestara. Él escogió contestar, bueno, verá usted, no, porque tal, porque no sé qué. ¿Qué hago en ese momento? Descarto, no me interesa porque sé que me está mintiendo. No, él me está diciendo su verdad. Para él, su verdad es responder con una mentira. Así que si yo luego quiero describir ese personaje, ¿qué voy a hacer? ¿Inventármelo con un ataque de nobleza diciendo la verdad? No, la verdad está ahí, te la está diciendo él. Es un tío que te está mintiendo a la cara. Ergo, el personaje, lo más creíble que puede hacer es mentirte a la cara. Estás siendo fiel a la verdad, aunque la verdad sea una mentira. Eso es interesantísimo, pero ¿dónde lo ves? En la documentación. Entonces, dentro de todo el proceso de documentación y creación de una novela, lo que vemos aquí, al fin y al cabo, es simplemente el resultado de años y años de trabajo, por no hablar de todas las personas que han tenido que estar detrás, los medios y todo. ¿Cómo llega el día que coges el libro ya terminado, o ves la portada, lo revisas? ¿Qué se siente ahí? En mi caso, hombre, a ver, alegría, evidentemente, sí. satisfacción, pero siendo honesto, siempre te queda esa sensación de obra inacabada, ¿eh? Porque mira, casualmente has cogido Los hijos del mar, que es la primera novela. Esa novela salió en gallego en el 2012 y la publicó Espasa en el 2013. Es igual, sea cual sea, hoy sigue habiendo cosas de Los hijos del mar que sigo diciendo, si tuviera un minuto más, ¿sabes? Esto le habría dado esta otra vuelta, le habría dado este otro toque, lo habría contado de esta otra manera, o no sé, siempre... A ver, mira, si yo tuviera que quedarme con una emoción que tenga que ver con esa parte del proceso, es el agradecimiento, porque publicar es muy difícil, publicar es una responsabilidad y...
por lo menos tal y como yo lo entiendo, es un proceso complejo, que exige mucha responsabilidad y es muy difícil salir adelante y que al otro lado haya alguien que te lea. Ten en cuenta que muchas veces, en realidad, publicar es como naufragar. Es como haber sobrevivido a un accidente, a un naufragio, y al día siguiente te encuentras en una isla desierta. Tú coges con los 4 recursos que tienes, escribes un SOS, lo metes en una botella y lo lanzas al mar. Lo más probable es que esa botella no llegue a ningún sitio. A mí me pasa como la canción esa de Police. Resulta que al día siguiente vuelves a la playa y la playa está llena de botellas, de gente que te las manda de vuelta. Que funcione, que haya ese diálogo, para mí, yo no podría responder de otra manera que no fuera con mucho agradecimiento. Pero íntimamente siempre me queda esa sensación de, ¿sabes? Qué pena no tener el talento que realmente pedía esta historia para contarla como de verdad merece. Cuando estás escribiendo una novela, ¿sabes lo que va a ser de ella? Quiero decir, tú escribes una novela y dices, esta va a ser finalista o va a ser ganadora, o depende. No. O hay novelas que digas, esta es muy buena y tiene mucho potencial, pero al final no llega tanto, o al revés. No. Sinceramente, cuando yo publico una novela, cuando ya la doy a publicar, no tengo ni idea de lo que va a pasar. Y sí, me encantaría tener la arrogancia, porque creo que eso es la manera de referirse a esto, me encantaría tener la arrogancia de poder terminar una novela y decir, esto va a ser la leche, vais a flipar. No. Mira, lo que sé es que en ese sentido el proceso siempre es igual. Yo te juro que me dejo literalmente la piel, bueno, vosotros lo sabéis, la piel, los ojos, sí. Me he dejado sangre por el camino, por hacer siempre las cosas lo mejor posible. Y si paso una página y me pongo con la siguiente, es porque sé que esta ya no la puedo hacer mejor. Nunca entrego nada de lo que no esté plenamente convencido de que, mira, con el talento que tengo esto es lo que puedo hacer. No, ojalá tuviera más para poder hacerlo mejor, y esa es la duda que te va a quedar siempre al final, pero no hay una novela que piense, esta va a funcionar mejor que la otra, porque en realidad todas las entrego de la misma manera, habiéndome dejado la piel en ella. Así que el nivel de entrega siempre es el mismo, el máximo en cada nueva novela. Es verdad que a lo mejor yo intento aprender todos los días, así que si eso lo hago mínimamente bien, se supone que cada novela tiene que ser un poco mejor que la anterior, por lo que hayas aprendido por el camino, pero yo no... Lo que sé es que lo he hecho lo mejor que he podido. Como diría San Isidro, haré lo que pude, pero más allá de eso, porque además es que es todo tan volátil, Vicente, da igual, tú puedes dejarte los ojos en un texto y que justo eso que sacas pues no esté de moda, o coincide que justo al mismo tiempo sale otra novela que toca el mismo tema pero de una manera que a la gente por lo que sea le gusta más, o resulta que la tuya es la que toca la tecla y de repente empiezas a enchufar una edición y otra más. Es que es tan voluble esto y hay tantas variables encima de la mesa y son tan pocas las que dependen de nosotros, que allá donde nosotros podemos llegar, que es muy poquito en realidad, más te vale que lo hagas lo mejor posible. Y ahora ya para terminar, estamos a día 15 de abril del presente. Queda un mes para el lanzamiento de la próxima novela, el 15 de mayo. ¿Qué puedes contar antes de la presentación? Pues mira, puedo contar lo que acabo de decir, que desde luego es una novela en la que me he dejado los ojos literalmente y que espero que os guste mucho. Mira, es una novela sobre Roma Santa. Y mira, lo que te puedo decir, lo más sincero que te puedo decir, de hecho, es lo que te voy a contar. Yo no tenía pensado escribir esta novela. Empecé a escribir esta novela porque alguien me sugirió
que se trataba de un tema muy rico y que además, por ser el tema que era, podía encajar muy bien conmigo, con mi manera de contar historias. Pero te confieso que llegué a la novela siendo un ignorante de la materia, ignorante en el sentido de que conocía sobre Roma Santa pues un poco lo que conocemos todos, Sí. El asesino, el hombre lobo de Allariz y todo eso. Al final del proceso, lo que me sigue teniendo fascinado es saber que se trata de la historia, se trata de una historia que está taponada por un mito y que una vez que somos capaces de apartar ese mito, dejarlo a un lado entre nosotros, que le den al hombre lobo, una vez que y de hecho una vez que entiendes por qué se utilizó esa figura y la dejas de lado y miras dentro, ves que lo que se escondía debajo del mito es muchísimo más grande que el propio mito en sí. La realidad no solo es más grande, sino que además, encima, es mucho más compleja. Roma Santa es como una gran cueva con una nave central enorme de la que salen un montón de galerías. Y te metas por la que te metas, va a ser todavía más fascinante que la anterior, que la cueva y por supuesto que el mito. Lo que me preocupa de la historia es otra vez esa sensación de qué pena no tener el talento necesario para contar la historia como de verdad merecía. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Hasta aquí, bueno. Pues muchísimas gracias a ti, un placer, es un gustazo, no siempre se encuentra uno con entrevistas tan bien trabajadas, tan bien preparadas, y se agradece mucho. Vale, pues muchísimas gracias. A ti. Ya está. Adiós.